Mi suegro moribundo se negó a verme porque para mis suegros no soy suficiente para su familia, pero ahora mi suegra quiere honrar su memoria llamando a mi hijo como mi suegro. Siempre nos decían que mi esposo, de 32 años, y yo, de 29, nos veíamos perfectos juntos, pero su familia nunca lo vio así. Yo crecí en lo que la mayoría llamaría un hogar de clase media normal. Teníamos suficiente para unas vacaciones familiares una vez al año, y me compraron un coche usado cuando cumplí 17. Diría que es lo normal para muchas personas en este país. El trasfondo de mi esposo era completamente diferente. Mi suegro era cirujano y mi suegra venía de una de esas familias con dinero. Mi cuñada, mayor que mi esposo, se casó con otro médico. Vivían en una comunidad cerrada con casas que tenían nombres en lugar de números. Cuando mi esposo me presentó a sus padres por primera vez, hace unos 7 años, mi suegra me miró de arriba abajo como si hubiera dejado huellas de barro en su recibidor. Preguntó a qué se dedicaban mis padres en los primeros 5 minutos. Mi suegro, que tenía 67 años al momento de su muerte, no dijo mucho esa noche. Mi cuñada fue peor en ciertos sentidos porque fingía ser amable. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, y luego me cortaba a mitad de la respuesta para hablar del consultorio de su esposo. Después de esa cena, mi esposo se disculpó. Sabía cómo podían ser sus padres cuando no están cerca de una persona de su altura, pero él no tenía que disculparse, ya que no me había hecho nada. Cuando mi esposo me propuso matrimonio, dije que sí de inmediato. Lo amaba y no iba a permitir que la actitud de su familia nos impidiera estar juntos. Pero tampoco era tonta. Antes de casarnos, insistí en mantener cuentas bancarias separadas y firmar un prenupcial. Mi esposo no entendía por qué al principio, pero le expliqué que quería contribuir por igual a los gastos del hogar y mantener mi propio dinero para mis compras. No quería que su familia dijera que me casé con él para acceder a su fondo fiduciario o a sus futuros ingresos como médico. Hace aproximadamente un año, mi suegro se enfermó. Había tenido síntomas durante meses, pero no se los revisó porque, como dicen, los médicos son los peores pacientes. Cuando por fin fue, el cáncer ya se había extendido. Mi esposo quería pasar más tiempo con su padre. Me pidió que lo acompañara a visitar un fin de semana. Acepté, aunque cada interacción con sus padres me dejaba necesitando un trago largo. Condujimos a su casa un sábado por la mañana. Mi suegro estaba en una cama de hospital que habían instalado en la sala de la planta baja. Mi suegro me miró y le preguntó a mi esposo por qué me había llevado. No en plan confuso, como si se hubiera olvidado de quién era, sino de manera directa, como preguntando por qué mi esposo desperdiciaría el poco tiempo de su padre con alguien que no importaba. Me fui a sentar a la cocina. Mi suegra entró como a los 10 minutos y me preguntó si necesitaba algo. Luego mencionó que mi suegro estaba cansado y que quizá era mejor que mantuviéramos las visitas a familia inmediata por ahora. Yo era la esposa de su hijo, pero aparentemente eso no contaba. Nos fuimos después de una hora porque a mi esposo no le gustó cómo me trataron. Podíamos habernos quedado más tiempo y yo no se lo pedí, pero él dijo que fue suficiente. Mi suegro murió mientras dormía 3 semanas después. Mi esposo recibió la llamada a las 4 de la mañana. Lloró y yo lo abracé, pero yo no lo hice. Apenas conocía a mi suegro, y lo poco que sabía no era digno de duelo. Probablemente suene fría, pero no voy a fingir que lloré por un hombre que me trató de esa manera. El funeral fue enorme. Mi suegro tenía colegas, expacientes y amigos del club. Mi suegra vestía de negro y aceptaba pésames como una reina recibiendo súbditos. Mi cuñada sollozó durante todo el servicio. Después del entierro, volvimos a la casa de mi suegra. La gente se me acercaba y me decía cuánto lo sentían. Les agradecía y decía que mi suegro había sido un médico dedicado. No tenía otra cosa agradable para decir, así que dije algo neutral. Mi cuñada me acorraló en el pasillo y me preguntó por qué no estaba más afectada. Parecía que estaba en un acto de trabajo en lugar de un funeral. Le respondí que estaba mostrando respeto a mi manera. Ella dijo que al menos podía fingir que me importaba. Mi suegra lo oyó y añadió que había notado mis ojos secos durante el servicio. Me excusé y busqué a mi esposo. Nos fuimos poco después. De nuevo, yo no le pedí que nos fuéramos. Él vio la interacción con su hermana y su madre y decidió que habíamos tenido suficiente por el día. Durante los meses siguientes, mi suegra y mi cuñada volvieron a su comportamiento habitual conmigo. En realidad, empeoró. Mi suegra llamaba a mi esposo y hablaba de lo difícil que era todo sin mi suegro, de lo vacía que se sentía la casa. Nunca reconocía que mi esposo también había perdido a su padre, siempre era sobre su pérdida. Mi cuñada hacía lo mismo. Luego me quedé embarazada. Llevábamos intentando unos 6 meses. Cuando se lo contamos a la familia de mi esposo, algo cambió, mi suegra incluso me abrazó. Mi cuñada preguntó por la fecha de parto y empezó a hablar de ropa de bebé. De repente, yo existía para ellas. Llamaban a la casa y pedían hablar conmigo.
Mi suegra me invitó a comer, solo nosotras dos. Fue desconcertante. Mi esposo también lo notó, pero parecía aliviado de que su familia por fin estuviera haciendo un esfuerzo. Unos 2 meses de embarazo, mi suegra sacó el tema de los nombres. Estábamos cenando en su casa y preguntó si habíamos pensado cómo llamaríamos al bebé. Teníamos algunas ideas, pero aún no habíamos elegido el nombre. Mi suegra pensó que sería maravilloso si consideráramos honrar a mi suegro. Mi esposo solo respondió que estamos analizando otros nombres. Después de eso, se volvió una insistencia. Mi suegra llamó para decir que había estado viendo libros de nombres de bebé y encontró varias opciones que funcionaban con el nombre de mi suegro como segundo nombre. Mi suegra envió a mi esposo un correo, que parecía un contrato vinculante, sobre cuánto significaría para ella llevar el nombre de mi suegro a la siguiente generación. Solo le faltaba un campo para poner las iniciales y firmarlo. Ninguno de los dos quería usar el nombre de mi suegro, así que mi esposo le informó a su madre que dejara el tema porque elegimos otro nombre. Organicé una pequeña fiesta de bienvenida para cuando estuviera de 7 meses. No quería esperar a las últimas semanas porque he tenido dolor de espalda e hinchazón. Invité a mis padres, a algunos amigos y a la familia de mi esposo. Se suponía que seríamos unas 30 personas en nuestro patio trasero. Mi suegra y mi cuñada llegaron temprano para ayudar a preparar. Trajeron decoraciones extra y un pastel que habían encargado. Decidimos no saber el sexo del bebé, así que todo era de colores neutros. Llegó más gente e hicimos las actividades típicas. Mi mamá hizo una broma sobre cómo yo había sido una bebé que pateaba mucho, así que el karma venía por mí. Entonces mi suegra se puso de pie y empezó a hablar de mi suegro y de cuánto había amado ser padre, de cómo había estado dedicado a sus hijos. Mi esposo estaba siguiendo sus pasos al convertirse en un gran médico y ahora en padre. Luego mintió de forma descarada. En los días finales de mi suegro, él había llegado a verme como una segunda hija. Que estaba feliz de que mi esposo hubiera encontrado a alguien que lo cuidaría y lo amaría. Pero lo peor era esto, que era una bendición que mi esposo y yo hubiéramos concebido justo alrededor del momento en que mi suegro falleció, como si el espíritu de mi suegro se estuviera transmitiendo a una nueva generación. Entonces quería que usáramos el nombre de él. Pero si era niña, podíamos usar variantes femeninas que ella y mi cuñada habían estado investigando. Eran nombres en otros idiomas, que lo homenajearían de todas formas. Mi esposo estaba rojo. La mentira de cómo me apreciaba en los últimos días, la idea de que quisiéramos homenajearlo, todo. Mi esposo entonces la interrumpió para decir que todo era una mentira. No solo que no me veía como una segunda hija, sino que antes de morir me había despreciado y que él en particular no quería usar el nombre de su padre para nuestro bebé de ninguna forma. Mi suegra intentó interrumpir para decirle que mi esposo lo estaba recordando mal, que el duelo hace estas cosas. Pero mi esposo dijo que lo recordaba perfectamente, porque su papá no había dejado de ser un idiota ni en sus últimos días de vida. Mi suegra le preguntó cómo osaba decir esas cosas de su padre fallecido, pero para mi esposo esa era la verdad y no iba a dejar que ella contara otra cosa en su propia casa. Luego les pidió a ambas que se fueran. Mi suegra le dijo que ya las había avergonzado lo suficiente, pero mi esposo seguía señalando la salida. No se movieron. Caminó hacia donde estaban y se lo repitió. Cuando mi suegra no se movió, le tomó el codo y la guió hacia la puerta lateral. Mi cuñada lo siguió, porque estaba roja como un tomate de la vergüenza. Esa noche, mi esposo y yo tuvimos una charla en donde hablamos acerca de lo que había sucedido. Si bien lo que sucedió en la fiesta no era tan grave para enojarse con su madre así, él dice que está cansado de su familia por los años de maltrato hacia mí. Aunque a él también. Siente que ellos no lo respetaron en ningún momento, porque si lo hicieran, hubieran hecho el esfuerzo para aceptarme en la familia. Y que lo de la fiesta del bebé no fue más que una emboscada, aprovechando que yo estaba hormonal y tenía en público, para sacar la idea de darle el nombre de su padre. Que al hacerlo, nosotros seríamos los malos si no honramos a la memoria de su difunto padre. Así que si íbamos a ser los malos, al menos deberíamos serlo con motivos. Por esto tuvo suficiente y las arrastró fuera de la fiesta. A mi esposo le da igual saber si la gente piensa que es el malo, ya ha tenido suficiente de su padre, madre y hermana. Así que no cerraré mi publicación preguntando si hemos sido los malos. Solo quería contar mi vida y eso es todo. Actualización 1. No iba a publicar una actualización, pero varias personas me escribieron diciendo que personas como mi cuñada o suegra no iban a dejar pasar esto, que vendría más. Y han tenido razón. Tras publicar, le mostré a mi esposo las respuestas porque ustedes han sido muy comprensivos con mi esposo. Se sentó y las leyó durante más de 1 hora. A los pocos días llamó su madre. No escuché toda la conversación porque la tomó en otra habitación, pero oí partes. Hablaban tan fuerte que las paredes hacían lo que podían. Mi suegra llamó para quejarse del trato que recibieron, y mi esposo le respondió que la fiesta del bebé era la última vez que se saldrían con la suya.
Estaba harto de lo que hacían y esto se terminaba ahora mismo. De nuevo, eso es solo lo que pude escuchar. Probablemente, hubo más cosas. Cuando volvió, me informó que íbamos a cortar contacto. Bloqueó sus números en su teléfono y me pidió que hiciera lo mismo, en especial con mi embarazo. Lo hice prácticamente de inmediato, pero olvidé bloquear el número de mi suegro. Aún lo tenía agendado y no esperaba que me escribiera desde donde sea que estuviera. Lo hizo y casi me da un susto de muerte, aunque era mi suegra realmente. Como una semana después de que las bloqueamos, mi suegra empezó a escribirme. Los primeros mensajes eran para pedir, por favor, que las desbloqueáramos para poder hablar. Como no respondí porque ni siquiera sabía que había recibido los mensajes, no estaba con mi teléfono en ese momento, comenzó a enojarse. Mencionaba que era injusto lo que hacíamos, en especial yo, a pesar de que la decisión la tomó mi esposo, porque ella había perdido a un amigo, esposo y amante. No sé por qué mencionó eso último, no quería saber eso. Habló de mi cuñada, que estaba devastada por la ruptura con su hermano. Me exigió, porque usó esa palabra, que hablara con mi esposo y termináramos con esta guerra. Mi esposo leyó los mensajes y luego bloqueamos el número en ambos teléfonos. 2 días después, mi mamá me llamó confundida, diciendo que mi suegra había conseguido su número de algún modo, y les dejó un mensaje de voz en donde les decía que me tenían que poner en mi lugar. Mi papá se puso al teléfono y dijo que si mi suegra llamaba otra vez, él se encargaba. Lo hizo y mi padre respondió. No sé qué se dijeron, pero no volvió a llamar. Mi cuñada intentó otra táctica aún más horrible. Mandó mensajes del número de no sé quién y usó la carta del bebé. Pero no que el bebé necesitaba a su tía y su abuela, sino algo mucho peor. Mencionó que si mi bebé nacía con una enfermedad, no tendríamos el dinero suficiente para darle el tratamiento adecuado. ¿Quién en su sano juicio puede decir algo como eso? Es la cosa más horrible para decir. En especial si lo dices para conseguir algo. Yo estaba tan enojada que planeaba conducir a su casa, embarazada y todo, y arrojarme encima de ella con embarazo y todo. Pero mi esposo me detuvo mientras tomaba las llaves de mi coche, y desbloqueó a su madre para llamarla. No sé qué le dijo, pero después de esa llamada no hemos sabido de ella por casi un mes. Entonces mi cuñada me envió un correo. Fue diferente a sus otros mensajes. No mencionó la fiesta, ni a mi suegro, ni el tema del nombre. Sí dijo que había estado pensando en su comportamiento durante los últimos 6 años y que le daba vergüenza. Sabía lo que mi suegra me había dicho y le daba asco. Ella había crecido bajo esos valores, y no sabía cómo comportarse de otra forma. Pero si se lo permitía, estaba dispuesta a disculparse en persona conmigo. Le mostré el correo a mi esposo. Era escéptico, al igual que yo. Piensa que su hermana solo está diciendo las cosas que cree que yo quiero escuchar. Lo medité un poco, y aunque era escéptica, acepté una cena en casa con ella y su esposo, sin mi suegra. Había algo en el mensaje que me hacía pensar que era sincera, y no me equivoqué. Mi cuñada trajo flores y algo para beber sin alcohol exclusivamente para mí. No trajo a mi suegra. Ni a su esposo, pero solo porque estaba en una conferencia. Antes de cenar nos sentamos en la sala. Ella se disculpó, y fue muy específica sobre las cosas que había hecho mal a lo largo de los años. Mencionó cosas que hasta yo había olvidado. Sabía que había sido cruel y me había juzgado. Que se debió a su madre, pero no quería usarla de excusa porque es algo que ella misma debería haber solucionado hace muchos años. También se disculpó con mi esposo, porque ahora se da cuenta de lo que le afectaba que no aceptaran a su esposa. Habló quizá 15 minutos. Mi esposo y yo básicamente escuchamos. Mi esposo le preguntó por su madre, y mi cuñada no había estado hablando con ella desde hacía un tiempo. Habían estado peleando, especialmente luego de lo que dijo sobre mi bebé. No la había bloqueado, pero no se estaban dirigiendo la palabra. Cenamos. Mi cuñada preguntó por el embarazo y por el cuarto del bebé. Hablamos de los nombres que teníamos en mente, y a ella pareció gustarle un par que a nosotros también nos gustaba mucho. Preguntó por mi trabajo y en realidad escuchó cuando respondí. Fue la primera conversación real que habíamos tenido. Al irse, me abrazó. No sé qué pensar. Mi esposo y yo hablamos después de que se fue. Él la conoce más y piensa que puede estar siendo sincera, pero le preocupaba que fuera una puesta en escena para que su madre regrese a nuestras vidas. Tengo la misma preocupación. Decidimos darle un poco de tiempo y ver si mi cuñada se mantenía consistente o si esto era una presentación única. Eso fue hace 2 días, por lo que es temprano para decidirlo. Sería genial que ella se redima, pero si no lo hace, no nos tiembla la mano para volver a cortarla de nuevo. Mi opinión es que si no fuera sincera, hubiera hecho las disculpas acerca de ella, como mi suegra. Aún no me confío, pero son muy diferentes sus actitudes. Actualización 2. Sé que han estado curiosos por saber cómo se ha desarrollado el tema de mi cuñada. Aunque más por mi suegra,
Así que esta actualización es para todos ustedes. Mi cuñada vino a cenar otra vez 2 semanas después de esa primera visita. Luego volvió la semana siguiente. Cada vez venía sola y parecía genuinamente diferente de la persona que me había ignorado en reuniones familiares durante años. Ya entenderán por qué venía sola y no con su marido. Preguntaba por mi infancia y mis padres. Hablaba de su propio matrimonio y admitió que había sido infeliz por un tiempo, pero se quedó porque su esposo era el tipo de hombre que sus padres aprobaban. En su cuarta visita, trajo ropa de bebé que había comprado. No cosas de diseñador caras, solo ropa normal. No queremos vestir a nuestro bebé como si fuera el príncipe de algún país del Medio Oriente. Lo cual seguro hubiera sucedido con mi suegra. Había ido de compras y no pudo evitarlo. Mi esposo también empezaba a entrar en calor con ella. Se le notaba en cómo le hablaba, menos a la defensiva que en aquella primera cena. Entonces pasó lo de la semana pasada. Mi cuñada me mandó un mensaje por la mañana preguntando si podía venir esa tarde en lugar del fin de semana como habíamos planeado. Dijo que tenía algo que decirnos. Le dije que estaba bien. Quería hablar solo conmigo, pero mi esposo había llegado del trabajo unos minutos antes que ella y se quedó para la conversación. Nos contó que quería divorciarse de su esposo. Como ya escribí, ella no estaba muy feliz con su matrimonio, pero había tratado de que funcionara. Pero estar casada con alguien que trabaja en la medicina no es fácil, lo sé muy bien. Pero en el caso de ella, había otros problemas. Siendo el más importante mi suegra. Su madre básicamente adora a su yerno, y piensa que es perfecto para ella. Algo que con los años ha mostrado que no lo es, pero ella siempre la alienta a que no vea los defectos y se quede con él. Hasta hoy, que había tomado la decisión de dejarlo, y necesitaba a alguien que la escuchara que no fuera su grupo de amigas. Personas que son versiones más jóvenes de mi suegra. Esto es lo que había sucedido una semana antes, y fue lo último que mi cuñada pudo tolerar de mi suegra y su esposo. Mi cuñada había llegado a su casa y encontró el coche de su esposo en la casa. Lo cual es raro porque él siempre está trabajando y rara vez pasa tiempo allí. Eso es también uno de los motivos por los cuales el matrimonio no funciona, pero lo que voy a contarles es mucho peor. Lo primero que pensó mi cuñada era que su esposo la estaba engañando. Sin embargo, se trataba de algo mucho más horrible, era una emboscada de madre y esposo. Los dos habían estado hablando a sus espaldas y habían decidido tener una conversación con ella como un equipo. Su esposo también adora a su suegra, creo que le encanta que la familia de su esposa tenga mucho dinero. Mi suegra quería que estuvieran unidas para enfrentar el problema familiar, que tenía mi nombre, y que estaba feliz de que ella ya hubiera comenzado a mejorar la relación con nosotros para que pudiera hablar bien de ella. Mi cuñada no podía creerlo y le preguntó a su esposo qué se suponía que estaba haciendo. Él conocía todos los detalles, y en lugar de apoyar a su esposa, estaba apoyando a su suegra. Tuvieron una discusión en donde él fue condescendiente porque pensaba que sabía mejor que ella, y que no podía hacerle esto a su suegra. Mi cuñada cree que lo hace por el dinero de mi suegra, no quiere estar lejos de este. Su esposo gana bien, pero la riqueza de mi suegra está a varios niveles de distancia. Luego de echar a mi suegra de la casa, mi cuñada y su esposo tuvieron una discusión más fuerte, que se ha mantenido hasta el día que nos visitó y en donde ya había tomado la decisión de divorciarlo. No es solamente este asunto, pero esto fue lo que la empujó a esta decisión. Mi cuñada cree, porque ha tenido más conversaciones con ella que nosotros en el último tiempo, especialmente sobre mí, que le molesta que yo no bese sus pies debido a su dinero, cosa que su yerno sí hace. Y también espera que mi cuñada y mi esposo lo hagan, porque eso fue mencionado el día de la emboscada. Fue algo como, o haces lo que te digo o no hay dinero para ti. Su esposo también, por favor, no hagas esto. Por otro lado, el bebé, que aún no sabemos su género, llega en poco tiempo. Mis padres planean quedarse con nosotros unas semanas para ayudar. No había planeado que la familia de mi esposo estuviera involucrada en absoluto, pero ahora supongo que mi cuñada podría estarlo. Mi suegra está completamente descartada de esto. Edición, ambos trabajamos y nos va bien, al menos para tener una vida cómoda de clase media, o tal vez un poco mejor. No aspiramos a mucho. Solo que mi suegra posee dinero para comprar un club de campo completo, en lugar de solo ser miembro. A nosotros y a mi cuñada no nos interesa nada de eso. A nosotros nos da igual, nunca les hemos pedido dinero ni para comprar nuestra casa. Y mi cuñada sabe muy bien que divorciarse la elimina automáticamente del fideicomiso. El problema es que mi suegra piensa que las personas bailarán para hacerla feliz porque tiene mucho dinero. Bien por ella, supongo, a nosotros no nos gusta la melodía. Actualización 3. Ya tengo a mi bebé, es una niña. Hemos elegido un nombre que no está relacionado con el padre de mi esposo. Fue en la clínica donde trabaja mi esposo. Mi suegra intentó mover algunas influencias para que la dejaran estar, pero mi esposo habló con sus jefes y se lo impidieron. En realidad, fue un poco más largo que esto.
Mi suegra consiguió que algunas personas de la junta la dejaran ir, pero los jefes de mi esposo y algunos compañeros protestaron hasta que la junta tuvo que dar marcha atrás. Eran amigos y conocidos de mi suegro, de cuando trabajaba en salud. Fue como ver Game of Thrones en la vida real, pero en lugar de un mundo de fantasía era una clínica. Por suerte, eso no afectó el parto y todo estaba resuelto para mi fecha. Luego las cosas estuvieron bien en casa. Mis padres se quedaron con nosotros los primeros 10 días. Mi esposo también se tomó unos días libres, que en realidad fueron más que los planeados inicialmente, debido al incidente que mencioné anteriormente. Y fueron días pagos. Mi cuñada pidió venir a vernos cuando mi hija tenía 5 días. Y se lo permitimos. Aún no estamos 100% seguros de ella, y no queremos arriesgarnos con nuestra hija, por eso solo estuvo 1 hora. Ha venido más veces desde entonces. Hasta ahora ella no ha hecho nada sospechoso. Mi suegra le ha pedido que nos convenza de dejarla ver a su nieta, pero más allá de mencionarlo para que lo supiéramos, no le ha dicho nada a su madre y la ha vuelto a bloquear de ese nuevo número. Es el mismo con el que nos envió a nosotros mensajes para pedir lo mismo, pero también la hemos bloqueado. Mi cuñada se está divorciando y ya ha presentado los papeles. A diferencia de nosotros, ellos no firmaron un acuerdo prenupcial. Lo bueno es que mi cuñada no tiene acceso al dinero de mi suegra, eso sería perder el control sobre su hija. Esa noticia le ha sentado pésimo a su pronto exesposo, pero más aún a mi suegra, que ha dicho que está cometiendo un gran error y que a su edad no podrá encontrar un hombre como ese. Lo cual no tiene sentido, porque encontrar un hombre al que le interese el dinero no debe ser muy difícil. Hasta mi suegra podría conseguir uno si quisiera. Lo difícil es encontrar una persona que te quiera por quien eres. Mi esposo vuelve al trabajo la próxima semana y yo en un mes. Mi hija está empezando a despertarse de su siesta, así que tengo que irme. Actualización 4. Tanto tiempo, espero que se acuerden de mí. Estoy por tener a mi segundo hijo, y espero que esta vez sea un niño para que sean 1 y 1. No es que nos importe, pero si se puede elegir, no me molestaría. Para entender la siguiente parte, primero debo contar que mi cuñada terminó su divorcio 3 meses después de mi última vez aquí. Estuvo mal por un tiempo, ya que, aunque necesario, un divorcio es un divorcio. Hace poco comenzó a salir con alguien nuevo y se la ve feliz. Lo extraño es que no trabaje en el sector de la salud, algo que para sus padres sería impensable. Pero ya mi esposo había roto esta tradición, y aquí estamos. Mi hija está enorme, creo que ha salido a su padre. No debería ser legal que un bebé de su tamaño saliera de una mujer, pero los milagros existen. Pero no solo fue una bebé grande, también ha crecido aceleradamente en estos años. En unos meses comienza la escuela, y quiere llevar a su hermano o hermana con ella. Me hace gracia, porque cuando nuestro próximo hijo tenga edad para ir a la escuela, probablemente nuestra hija tendrá vergüenza de compartir con un hermano menor. En casa las cosas van bien, solo cuestiones diarias de un nuevo embarazo y eso. Mi suegra ha estado bien lejos de nosotros. No les conté porque me había retirado de escribir en Reddit, pero meses después del divorcio de mi cuñada, mi suegra le consiguió una prometida al ex de su hija. No creo que haya llegado a ser novia en ningún momento, porque se casaron como 3 meses después de finalizar el divorcio. Nos enteramos de que mi suegra lo presentaba como su hijo en algunos eventos y todo. Un matrimonio que duró tal vez unos 8 meses, porque luego se divorciaron y eso fue todo para el ex de mi cuñada. No está muerto, pero se detuvieron las actualizaciones. Creo que algo sucedió con mi suegra, porque también dejó de aparecer con él en eventos. Si sabemos que la razón del divorcio fue que ella le fue infiel. Y de mi suegra, lo último que nos enteramos es que ha puesto en venta algunas de sus propiedades. El rumor es que nunca tuvo mucho, o le ha quedado poco, de su dinero. Aún conserva la casa familiar. Pero está vendiendo un par de casas de vacaciones, algunos coches y un apartamento en la ciudad que usaba cuando se quedaba allí. Si aún conserva su casa y hace esto para reducir gastos, todavía tendrá más dinero del que la mayoría de las personas desearía tener. El problema para ella, y es de lo que se ha quejado con algunas personas, es que ya no le da ese estatus que tanto le gustaba. Para ella es como una tragedia griega, menos la parte incestuosa. Aunque, por el control que quería ejercer con sus hijos, quizás esa parte también esté cubierta. Edición, es otra niña. Mi esposo piensa que hay demasiadas mujeres en la casa y que cuando su hermana viene, parece una gran pijamada. Creo que hemos cerrado la fábrica de bebés por un tiempo, así que deberá acostumbrarse. Aún así se queja, pero es el padre más enamorado de sus hijas.